En este libro, Matías, te voy a contar lo que creo que sería bueno que alguien de tu edad, a la altura de los estudios en que tú estás, a mitad del camino en el liceo, conozca sobre la economía, en particular sobre la macroeconomía, que es la parte de la ciencia económica que estudia lo que ocurre en un país con su actividad económica, con el comportamiento de sus precios y con los flujos de moneda extranjera debidos al comercio exterior y a los movimientos de capitales. Así comienza Economía para Matías, el libro de Javier de Aedo, en el que busca explicarle a un joven en edad liceal cómo funciona la economía. Matías es el hijo menor del autor. Cuando me puse a escribirlo pensé en mi hijo liceal, en sus compañeros de generación y en sus padres. Busqué que fuera entendible, apto para todo público, dijo el autor cuando se realizó la presentación de este libro. Y resulta que si bien cumple el objetivo que persigue, por su lenguaje y ejemplos claros, ha resuelto ser también revelador para aquellos ya mayores. De Aedo hace transitar al lector de la economía, el funcionamiento del sector político, las decisiones económicas que adoptan los gobiernos, parlamentos y entidades públicas, al efecto que esas decisiones tienen en la vida de cada ciudadano. Para conocer detalles de cómo surgió la idea, recibimos en nuestra entrevista central a Javier de Aedo, economista y autor del libro Economía para Matías. De Aedo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días y gracias a ustedes por esta convocatoria. Por favor, es un gusto. De Aedo, básicamente, comencemos por la pregunta obvia. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro donde se advierte mucho de su perfil docente, no? Sí, efectivamente. Surgió charlando en casa con alguno de mis hijos, en este caso con mi hija, que ella me insistía, tenés que escribir algo, a esta altura ya es necesario que lo hagas, sería bueno que dejes algunas cosas escritas. Y en esa conversación se encaminó hacia este objetivo etario, llamémosle. Uh-huh. Después se terminó de abrochar la idea con la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Católica, Isabel Chakirian, y de hecho el título surgió en conversaciones con ambas, por separado. Y como bien decían ustedes en la introducción, está hecho para quienes están en el liceo, como mi hijo menor, pero en la dedicatoria también se lo dedico a sus padres, a los padres de los liceales. Y en esta primera semana, desde que salió a la venta, tanto gente directamente conocida como gente que no conozco y estamos relacionados a través de Twitter, me señalaron, lo compré para mis hijos, pero lo voy a leer yo también. Y eso es justamente el propósito, que ya que el libro está en casa, lo lean los primeros destinatarios, pero también sus padres. Uh-huh. De ahí parte del lenguaje y de los ejemplos que persiguen, como decíamos en la introducción, que un joven en edad liceal comprenda el funcionamiento de la economía, pero también unos mayores que han leído el libro, por como decía usted, estar en la casa, también empiecen a advertir cosas que tal vez en el diario vivir sabe que le repercuten, pero no saben ni cómo ni por qué. Claro, yo siempre he tratado de ser muy didáctico, tanto en las entrevistas con colegas de ustedes, como en conferencias, o bueno, doy clases hace muchos años, tanto a nivel de estudiantes universitarios como de ejecutivos, que muchas veces no tienen un título universitario, y el hecho de manejarse mucho a nivel de prensa lleva a que uno, pensando en el destinatario del mensaje, tiene que hablar para que se le entienda. Es verdad que en general a los economistas les tienen un poco de miedo porque hablan difícil. Claro. Y es cierto que muchos hablan para ellos mismos, digamos, para los colegas, en un tono muy académico. Y lo que hay que tratar es de que la gente entienda, sino para qué uno da una entrevista si no lo entienden. Y en definitiva es eso, está escrito en un lenguaje sencillo, entendible, por supuesto que hay cosas que son inevitables. Si algo se llama Producto Interno Bruto, se llama Producto Interno Bruto, pero bueno, lo definimos, explicamos qué significa, que es el conjunto de bienes y servicios que se producen en el país en un año. Si hay que hablar de la inflación, bueno, es la inflación y no puedo decirle otra cosa, pero hay que explicar que es el proceso generalizado y sostenido de crecimiento de los precios en una economía, y así, por ejemplo, con otras cosas, ¿verdad? Con el contexto global, con la situación de nuestros vecinos, con las finanzas públicas. Uh-huh. Sí, allí se advierte esa parte didáctica en el libro cuando usted, por ejemplo, en el arranque del primer capítulo, que es la economía, pone el ejemplo del martillo y de los muebles, ¿no? Creo que ahí, sí, si bien llega didácticamente por ejemplo, una persona en edad liceal, también es muy claro, y como decíamos, revelador para los mayores también, ¿no?
Claro, pero también el texto uno abre el libro en alguna página y difícilmente no encuentra algún elemento gráfico que ablanda la lectura. Si uno da un masacote lleno de letras, la gente en general puede rechinarle. Entonces hay muchos elementos, hay como 40 elementos gráficos, cuadros y gráficas propiamente tales, en las cuales se muestra la evolución de alguna variable, la última foto de un indicador determinado, y en todos los capítulos hay algunos recuadros que están destacados en gris, que pueden llevar 1 o 2 páginas, con algún tema específico que yo quiero profundizar. Uno, por ejemplo, es qué es el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y entonces presento un cuadrito donde está la estructura de ese índice, es decir, qué porcentaje de nuestro ingreso gastamos los uruguayos en promedio en cada uno de los rubros, alimentos y bebidas, esparcimiento, salud, enseñanza, etcétera. O sea, hay que tratar de ser didáctico. Y el propósito último no es solamente para que los destinatarios y sus padres entiendan un poco más, el tema es para qué entender un poco más. Y entender más implica, para mí, en 2 planos. El plano personal, familiar, de poder tomar decisiones, de poder entender mejor si me dan un aumento, si va a ser un aumento de verdad o simplemente me compensa la inflación pasada, cuando los precios suben y la tasa de interés es tal o cual, si uno tiene que endeudarse o no. Bueno, pero también a nivel del otro plano, el plano de ciudadanos. Si somos ciudadanos que tomamos decisiones eligiendo gobernantes, que decodificamos las cosas que ellos nos transmiten y que seguramente muchas veces no entendemos lo que se nos dice porque se habla en difícil o no estamos preparados para decodificarlo, y este libro busca que se entienda un poco más de esas materias que a veces los gobernantes nos hablan. Viene la rendición de cuentas, y se habla de muchos temas económicos. Bueno, ustedes como periodistas deben manejar un montón de temas económicos todos los días, porque las noticias están en las tapas de los diarios todos los días, y en los informativos de televisión también. Entonces, bueno, tratar de que cuando el ciudadano escuche esas noticias, las entienda un poquito mejor. Claro, y sobre todo creo que lo fundamental, que a veces también nosotros caemos en esa dinámica de hablarnos entre nosotros y no lograr siempre llevar a mejor causa el entendimiento de quien nos está escuchando, es cómo esas cuestiones económicas impactan en la vida diaria, que tal vez sea el desafío más importante que tengamos como comunicadores, ¿no? Tanto economistas como los propios periodistas. Sí, claro, ese es el punto. Es decir, este proceso de inflación que estamos teniendo es permanente, es reversible. En materia de empleo, que el desempleo ha bajado bastante después de la crisis de la pandemia, esto es sostenible, no lo es. En fin, leyendo un poco este libro, uno se puede hacer una idea mejor de estos procesos y entender mejor la evolución de las cosas. Bien, de Aedo, justamente en este marco, en este contexto en el que estamos hablando, donde estamos permanentemente atravesados por problemas macroeconómicos y todo está tan politizado, ¿entiende que este libro es un aporte fundamental para esa falta de educación financiera que tenemos? Nosotros lo hemos hablado aquí en reiteradas oportunidades, o sea, de hecho, en nuestra etapa ni escolar ni liceal muchas veces recibimos estos términos, estos conceptos que terminan siendo tan básicos. Exactamente, no hay una formación masiva de los estudiantes previo a las decisiones que tienen que tomar. Solamente quienes siguen la carrera de economía empiezan a ver en preparatorios alguna cosa, y sería bueno que todos los ciudadanos tuvieran acceso a esto. De hecho, no es el primer esfuerzo el mío en este sentido. Alguien recordaba los otros días el esfuerzo del propio Banco Central por educación financiera, el de la firma CINVE, el Centro de Investigaciones Económicas, de un libro de economía para no economistas, o el libro de Laura Raffo, o el libro ya más hacia lo financiero de Bárbara Mainzer. O sea que hay una demanda por saber estas cosas, pero claro, son esfuerzos aislados y no hay cómo aprovechar las instituciones para estos esfuerzos. El ideal sería que el sistema educativo incorporara en algún momento, tercero, cuarto de liceo, una materia de conocimientos básicos de economía y de finanzas, de las dos cosas. En la presentación del libro de Aedo, Federico Comesaña dijo que esto su trabajo contribuye a entender qué está pasando con la economía uruguaya. Nosotros, para realizar la entrevista, leímos el libro, pero usted podría contarnos si dentro del libro se explica la economía en términos generales, digamos, como entelequia global, o también la economía uruguaya, que tal vez ahí es donde incluso se dificulte más el proceso. Es sobre la economía uruguaya, básicamente. Toma
trata todos los temas de una coyuntura económica que fue el momento en el que lo escribí, hace un año, digamos, y llegan algunos indicadores hasta septiembre, octubre del año pasado, pero no es un informe de coyuntura, es decir, uso los indicadores económicos para explicar los conceptos. Explico la inflación, cuento la canasta de que hablábamos recién, y digo, bueno, la inflación ha tenido este comportamiento en Uruguay en los últimos años, por esto, por lo otro, pero arranca con el contexto global, sigue con el contexto de los vecinos, después la actividad económica y el empleo, después salarios y precios, política monetaria cambiaria, situación de las finanzas públicas y la deuda pública y el sector externo, comercio exterior, movimientos de capitales. Y cuando ya había terminado el libro y ya estábamos en un proceso con la editorial de ida y vuelta del proceso natural que hay cuando se edita el texto, cae la guerra. Y se me ocurrió, y les pareció muy bueno a ellos, poner un último recuadro al final del libro, y sobre el cierre, la guerra. Porque es un ejemplo de un montón de situaciones que se dan, que fueron vistas en el libro. Claro. Es un choque externo sobre la economía, que tiene impactos en algunos precios, en algunos que nos vienen bien, como el trigo, en otros que nos viene mal, como el petróleo. Hay un impacto en el salario real, una aceleración de la inflación. En fin, me pareció darle ese cierre aprovechando esta circunstancia dramática para que el lector entienda, mira, ante esta situación concreta que ocurrió después que se escribió el libro, mira, todas estas cosas que vi tienen aplicación acá. Diaedo, usted está realizando, o va a realizar, llevar adelante recorridas por el interior del país en el marco de la presentación del libro, ¿no? Mire, en este momento estoy en la ciudad de San José, traté de llegar antes de que empezara esta entrevista para poder tener esta conversación tranquilo con ustedes, y dentro de 10 minutos voy a entrar en el Liceo Sagrada Familia, que me invitaron a dar una charla a los estudiantes del liceo sobre el libro. Esta tardecita en el Centro Comercial e Industrial de San José, en el marco de una gira que estamos haciendo con AFAPSURA, que es un sponsor de una de las ediciones del libro, y ahora voy a contar algo al respecto. Vamos a hacer una presentación también del libro. ¿Por qué aludo al sponsor? Porque este libro, a diferencia de los libros habituales, tiene dos canales de distribución. El canal normal, que es el de las librerías, y otro canal complementario, no competitivo, que lo estamos haciendo con sponsors. El primero fue AFAPSURA, pero vamos a buscar otros más, y ya estamos en algunas conversaciones, para que ellos financien una edición del libro que nosotros podamos hacer llegar a estudiantes y a liceos que no lo comprarían por sí mismos, digamos. Es decir, queremos, ojalá, y estamos tratando de hacer la gestión para que cada liceo público del país tenga un ejemplar en su biblioteca, y bueno, y visitar ahora, como en este caso en San José, liceos para hacer la presentación del libro y entregar algunos ejemplares a sus estudiantes. Bien, a mí me gustaría detenerme en el capítulo 4, que habla sobre los precios y los salarios. Hay un apartado justamente dentro de ese capítulo que habla de por qué pensamos los precios o en qué moneda pensamos los precios. Allí hay una anécdota que usted contaba a otros colegas también, una anécdota de dónde surge este capítulo, que es algo que en realidad nos suele pasar a todos a la hora de enfrentarnos a precios que están en pesos, y solemos hacer como esa conversión mental porque estamos como acostumbrados a entender quizás más el valor de las cosas cuando hacemos ese traslado de precios a dólares. ¿Por qué es que nos pasa esto que lo tenemos tan como naturalizados? Porque a mí, de hecho, con mi hijo también, que es preadolescente, también me pasa, me suele preguntar los precios en dólares. Sí, yo creo que hay dos razones que yo encuentro. Una tradicional, Uruguay tuvo una inflación crónica durante 4 décadas, en las cuales había controles de cambios y saltos ocasionales fuertes en el tipo de cambio, y bueno, las generaciones que vivieron esas décadas se acostumbraron a utilizar al dólar como refugio ante esa inflación que vino al Uruguay sobre fines de los 50, digamos, y permaneció hasta fines de los 90. O sea que hay un tema, sí, cultural, tradicional, esas tradiciones que se transmiten de generación en generación en última instancia, y yo creo que las nuevas generaciones es más un tema de información. De hecho, bueno, hay muchas cosas que están dolarizadas en Uruguay, y muchas cosas que muchos adolescentes y liceales miran a veces en los portales de compras
locales o globales que también están dolarizados, como algunos de los juegos que ellos utilizan y cosas, y bueno, ni que hablar de los celulares y los televisores y todas esas cosas. Pero Uruguay es atípico en cuanto a la cantidad de precios que están dolarizados. Si uno va a un shopping, en otros países no pasa eso. Y muchas cosas que uno compra, por ejemplo, neumáticos para el auto, el precio está en dólares. El otro día, cartuchos de tinta en el supermercado, el precio está en dólares, y bueno, y en la caja le preguntan a uno si lo quiere pagar en dólares o pesos. Eso no es normal en otros países. Y bueno, pero es una costumbre. El Banco Central está tratando de ir un poco contra eso por las buenas, como se debe hacer, tratando de desdolarizar nuestras cabezas, de algún modo. Es una batalla tipo la de Quijote, ¿no? Un poco complicada de ganar. Para cerrar este capítulo, pues no vamos a desaprovechar de hacer la posibilidad de hacer algunas preguntas sobre coyuntura. ¿Cómo está tomando todo este proceso el propio Matías? Matías está tomando el proceso muy entusiasmado. Lo ha acompañado hasta algunas entrevistas directamente, ¿no? Sí, estuvo el sábado de Telenoche con Nicolás Núñez y tuvo un par de minutos al aire. Sorpresivamente para mí, la decana había arreglado con él que cerrara el evento de la Católica el otro día cuando lanzamos el libro, y él tenía un discurso preparado y lo leyó ahí delante de 200 personas, o sea que tiene bastante carpeta, como dicen sus hermanos, y le está disfrutando mucho, y bueno, en su momento me ayudó en el primer capítulo que había escrito, que lo vi con él como para ver la sintonía, digamos, cuál era el nivel de entendimiento, y ahora lo está leyendo como cualquier otro. Claro. La portada del libro es muy interesante, realmente. No pude advertir quién la hizo, pero... Pancho Perrier. Es excelente la portada. Es excelente, realmente. Sí. La verdad que, de hecho, fue una idea de Mauricio Rabuffetti, que él fuera el que lo hiciera y que tuviera ese contraste de colores. Pero está muy bien diseñada. Yo apenas la vi y dije, es espectacular. La verdad que brillante. Sí. Es una persona por la altura más grande que la otra, pasándole el brazo derecho por sobre los hombros e indicándole algo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién de este tema de enseñar la economía. Y de hecho, en la contratapa al revés. Claro. En la contratapa es el pequeño el que señala algo al padre. Exactamente. Para cerrar, porque en el comienzo del libro usted le empieza a explicar a Matías cómo es el funcionamiento de la economía, independientemente de la carrera que tome. ¿Ya tiene más o menos idea de cuáles son los intereses de Matías? Yo, si tuviera que adivinar, creo que va a agarrar como dos de sus hermanos para ingeniería en sistemas. Ninguno de mis 6 hijos ha seguido economía, lo cual no me desagrada, sinceramente, porque eso de cargar con la mochila del padre cuando el padre es conocido, notorio, la verdad que no es algo muy deseable. O sea, yo nunca les insistí para que fueran economistas, y bueno, ninguno agarró para ese lado. Soy liberal también en ese sentido, digamos. Y bueno, él pinta para mí para ese lado, y la verdad que me parece muy bueno, porque es una carrera que tiene un presente y yo creo que un futuro espectacular. Sin dudas. Diego, un par de preguntas de coyuntura para cerrar el reportaje, sabiendo además que tiene ese otro compromiso que no podemos pasar por alto. En una entrevista con los colegas del Espectador hace un tiempo usted dijo que este es un gobierno con el ADN uruguayo. ¿Cómo viene evaluando? Tal vez es demasiado genérica la pregunta, pero ¿cómo viene evaluando actualmente, a 2 años y medio de iniciado esta gestión, la gestión económica del gobierno de Luis Lacalle Pou? Yo estoy mucho más conforme con la gestión del presidente que con la gestión del gobierno. El presidente tiene un ADN bastante liberal, diría yo, y el gobierno tiene un ADN bastante uruguayo, como dice en esa entrevista. Es decir, es un tema de agenda, de velocidad, de ritmo. Claramente, si fuera por el presidente, que tuviera mayoría propia, digamos, de su sector político, se iría más rápido en muchas cosas y sería mejor. Pero bueno, hay una coalición, la política es la que manda en definitiva, y los electores votamos y elegimos determinada estructura parlamentaria, determinada coalición con determinados pesos y contrapesos, y bueno, a mí me gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero entiendo las limitaciones desde la economía política. El gobierno manejó muy bien, para mi juicio, la pandemia, y hay una excelente ministra de Finanzas que cuida la caja y cuida los números,
Y bueno, yo diría que hay muchos elementos muy positivos, pero insisto, me gustaría que fueran un poco más rápido. Y con respecto a la decisión que se tomó hace un tiempo con respecto a los salarios, cuando la inflación estaba afectando de alguna manera, incluso más que ahora, usted fue crítico con esa determinación que tomó el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Claro, algunos colegas destacamos la inconsistencia entre lo que el Banco Central había resuelto el día 7 de abril, subiendo fuertemente la tasa de interés de política monetaria para dar una señal contra la inflación, y el 17 de abril, a vuelta de las vacaciones de la Semana Santa, el presidente y sus ministros anuncian una flexibilización de la política salarial, que es exactamente la señal opuesta sobre la inflación. Entonces yo lo que señalé en ese momento es la contradicción entre dos señales con solo 10 días de diferencia. De Aedo, en el cierre del reportaje, ¿hoy políticamente usted tiene interés en ubicarse en algún lado? No. Yo soy, por supuesto, yo voto en las elecciones, voté al Partido Nacional en las últimas elecciones, como lo hice en 8 de las 9 elecciones, o en 7 de las 8 elecciones en que voté. Solamente una vez voté al Partido Colorado, cuando el candidato era el presidente Valle y ganó las elecciones. En principio lo volveré a votar, como casi siempre lo he hecho, pero no tengo ninguna participación partidaria ni pretendo tenerla de aquí en adelante. En ese sentido, ni ninguna aspiración de participar en ningún gobierno. Estoy en otra etapa de mi vida haciendo estas cosas que me gustan mucho y creo que son trincheras alternativas donde uno pueda ayudar a la sociedad. Obviamente, yo estuve en la trinchera partidaria y política y estuve en un gobierno y es la trinchera óptima para hacer cosas, porque es donde uno está más cerca de la toma de decisiones. Pero hay otras alternativas, que son la prensa, la cátedra, un libro, entrevistas, etcétera, que sirven para también ayudar a que el Uruguay se piense un poco más y mejor. De ahí, ¿cuál es la reforma que el gobierno en estos años que quedan no puede evitar hacer? Por ejemplo, la reforma social, combustibles, ¿cuál entiende que debe ser esa? Y sería lo ideal que la de seguridad social se aprobara cuanto antes. Si tuviera que elegir una sería esa, pero hay otras cuantas también que están pendientes, ¿no? Javier de Aedo, economista, autor de Economía para Matías, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, fue un gusto.